Un campeón es un ganador que nunca se conformó. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. El día de hoy me encuentro muy contento de estar nuevamente con ustedes y muy bien acompañado. Déjenles digo por quién. Denise, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, contentísimo de tenerte por acá. ¿Cómo Igualmente. te ha ido estos días? Muy bien. La verdad es que muy bien, mucho trabajo. Me han tocado salir varias ocasiones de la ciudad, pero bueno, ya estoy aquí y muy contenta de estar contigo. Súper bien, yo estoy súper honrado, qué bueno que nos acompañas. Denise Cupa, tengo algunos años de conocerte, digo, no habíamos tenido mucha oportunidad de platicar, ahora me siento súper honrado, te digo, de que estés por acá y sobre todo de que estés para hablarnos o de que estés para charlar conmigo y yo contigo de un tema súper interesante, de interés me parece general, a lo mejor no todos estamos tan involucrados tan a detalle, pero me parece que incluso pudiera ser parte de la cultura general al momento de uno entender el mundo en el que habita, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con el deporte, tiene mucho que ver con la psicología y con un montón de detalles que vamos a hablar al respecto durante todo este episodio, ¿verdad? Me parece perfecto. ¿Te Mira, late? yo aquí el punto va a ser que me calles, porque porque la cosa es que yo una vez que empiezo a hablar de deporte ya no hay quien me pare. Entonces, Okay. Ahí va, yo te lo voy a dejar el trabajo a ti. Híjole. Para que me pongas el alto, porque si no yo me voy de largo. No, pues adelante, este episodio va a ser para eso justamente. Y bueno, para empezar un poquito, a lo mejor hay muchas personas que ya te conocen, tal vez haya quien todavía no tiene el gusto de conocerte, y me gustaría como empezar compartiendo un poquito de lo que yo pude a lo mejor investigar o inferir sobre tu actividad profesional. Pero también me gustaría invitarte subsecuentemente a que tú nos compartas como qué me faltó como en la Sí. descripción. Líderes que nos escuchan, Denise es especialista en trabajo con deportistas, desde infantiles hasta de elite o de élite, y todo va en función de la mejora del desempeño, de su rendimiento, por decirlo así, ¿no? Así es. ¿Qué me faltó, Denise? ¿Qué más hace Denise actualmente? Bueno, la parte de entrenar o de trabajar con atletas viene desde diferentes niveles. Yo trabajo con atletas de diferentes niveles, desde alto rendimiento, ¿no? Que sería como ya a nivel profesional, olímpicos, panamericanos, Okay. centroamericanos, y también los que de alguna forma tienen proyección hacia el alto rendimiento, ¿no? Que sería como la idea, desde Okay. atletas infantiles, juveniles y ya con cierta proyección a futuro, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, ya tal cual del alto rendimiento. También a la par trabajo con entrenadores deportivos, porque, bueno, ¿quién es el que dirige el trabajo del deportista, del entrenamiento tal cual de la práctica? Pues el entrenador. Entonces, él también es un ser humano con emociones y Claro. también necesita una orientación psicológica. Claro. Y también trabajo con ellos. Y bueno, también con los atletas con los que tengo la oportunidad de trabajar como parte de su equipo. Trabajamos también, en caso de los juveniles e infantiles, con los padres de familia, que también, Wow. bueno, son un tema. Y bueno, a la par, pues también me dedico a la parte de conferencias, capacitaciones en eventos nacionales, internacionales, y bueno, ando de aquí para allá, pero pues muy contenta. A mí me encanta el deporte y es un poquito de lo que hago. Súper chido, qué bueno. Oye, estaba viendo recientemente respecto a esto que dices de eventos nacionales e internacionales. Has andado muy movida últimamente, digo, desde hace un tiempo, pero vi que andabas por Puebla o Ciudad de México. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuáles experiencias has tenido respecto a tu movimiento recientemente? Mira, allá, fíjate que a partir de la pandemia, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, porque yo estuve haciendo diferentes eventos online, diferentes capacitaciones gratuitas, ¿no? En su mayoría, algunas sí ya con un costo, pero sí estuve promoviendo mucho el contenido de psicología deportiva. A mí, algo que me gusta mucho, Rubén, es compartir el conocimiento de psicología deportiva, porque casi no se conoce. Entonces, a mí me gusta y considero que una de mis grandes pasiones es hacer el conocimiento digerible, ¿no? Para las personas involucradas en el deporte. Lo poco comprensible, hacerlo digerible para ellos, que lo puedan entender, que lo puedan aplicar, y poquito a poquito he tenido la posibilidad de ir compartiéndolo de esa manera, y ahí pues he conocido a muchos entrenadores y entrenadoras alrededor del mundo, ¿no? También a través de la membresía para entrenadores que manejo con algunos de ellos, he tenido la posibilidad de trabajar con entrenadores de Perú, de Colombia, de aquí de México, de todos lados. Entonces,
pues para mí es algo que me gusta mucho y que he tenido la posibilidad de viajar a diferentes lugares de aquí de México a trabajar, y bueno, también de Estados Unidos, de trabajar con entrenadores de diferentes deportes y que bueno, propiamente desde su área, ¿no? Del deporte, cada uno de ellos ejerce un cierto liderazgo, ¿no? Hablando haciendo algo de líder a líder. Sí, ellos siendo los líderes como entrenadores impactan en el liderazgo también de sus atletas. Entonces, pues es lo que he andado haciendo y por eso he andado como que visitando en diferentes lugares, diferentes estados, para compartir pues este mensaje, ¿no? De que el entrenamiento psicológico importa, que es importante en la preparación deportiva y bueno, eso es lo que ando haciendo. Wow, nada más y nada menos, ¿no? Es que tienes toda la razón, yo coincido con lo que dices y lo digo desde pues mi ignorancia respecto al tema, a lo mejor a detalle, pero, o sea, para empezar creo que es importante el tema de la psicología en general, o sea, las personas muchas veces estamos muy enrutinadas o tenemos un montón de cosas cargando desde la infancia que a lo mejor atribuimos a otras cosas y el desempeño como personas o el desempeño como deportistas en este caso también está condicionado pues como por todas esas situaciones irresueltas que a veces traemos, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta antes de que se me vaya a olvidar porque mejor va a ser muy absurda, pero me gustaría preguntártela a ti porque estamos en confianza. ¿Cuál sería como la diferencia genérica entre un deportista elite, profesional, amateur, o sea, en general, como para ir calentando motores? ¿Cómo tú lo podrías definir para alguien como yo que no tengo la menor idea? A ver, el atleta, hay diferentes niveles, ¿no? Como te lo platicaba ahorita. El atleta, empecemos por el infantil, ¿no? Es el atleta que meramente practica un deporte o que debería practicarse el deporte, digo, porque ahí ya se meten en diferentes rollos los papás que luego quieren ver en sus niños de 7 años atletas de alto rendimiento, de élite y bueno. Claro. Pero en realidad lo que debería ser es que los atletas infantiles, en plan los niños que practican un deporte, deberían practicar el deporte por el simple hecho del beneficio físico, psicológico que les da la práctica deportiva. Enamorarse de su deporte, eso es lo que corresponde ahí, ¿no? Empezar a aprender el acato a reglas, el desarrollo de sus capacidades psicológicas, sociales, ¿no? Afectivas, en relación con sus pares, ¿no? Con otros niños de su misma edad. Ese sería el objetivo, ¿no? Ya de alguna manera ya los atletas juveniles, por ejemplo, ya ahí tendría que estar enfocado al desarrollo de sus cualidades que posiblemente lo lleven al alto rendimiento. Posiblemente, porque la realidad es que no todos van a llegar, no todos llegan a ese nivel por diferentes circunstancias, oportunidades, diferente tipo de cosas, ¿no? Características incluso personales. Y ya en el ámbito, ¿no? Ya del alto rendimiento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de atletas profesionales. Los atletas profesionales son literalmente, pues, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, ellos de alguna manera practican su deporte en calidad de empleados, ¿no? De su club. Tal cual, o sea, son empleados de su club, tal cual, así tenemos que verlo. ¿Sí? No lo había visto así nunca, pero tienes toda la razón. Y reciben una paga mensual o quincenal y ellos hacen su trabajo, es tal cual su chamba, ¿no? Pero también tenemos a los atletas, por ejemplo, atletas olímpicos, ¿no? Que ellos no reciben como que un pago, ellos más bien se mantienen a través de becas, a través de algún patrocinio, a través de algún apoyo, que bueno, por ahí en ese sentido la tienen un poquito complicada por esa parte, ¿no? Muchas veces que se les complica de ahí el obtener ese apoyo económico y de pronto pues llegar a ese tipo de justas deportivas, ¿no? Ese tipo de eventos. Y eso, digo, también hay atletas amateur, ¿no? Y en el caso de donde sí hay competencia, pero no es tan considerado como un alto rendimiento. Para que un atleta de alto rendimiento sea considerado atleta de alto rendimiento, debe ser seleccionado nacional, es decir, representar a su país, pero no solo eso, sino en competencias internacionales, oficiales. Porque hay competencias internacionales de muchos tipos. Medio chafonas de repente, ¿no? Exacto, sí, de que, yo vine representando a México, no es cierto, o sea. Viniste a pasearte y a decir y la inscripción es abierta y que, bueno, puede participar quien quiera, ¿no? Por ejemplo, en maratones y diferentes competencias. Pero tienen que ser de carácter oficial y tienen que ser
representativo de tu país, en competir a nivel internacional, en competencias oficiales, y que realmente tu entrenamiento sea de alto rendimiento. Y para eso necesitas pues una planificación de varias cosas y todo un tema. Entonces, sí en la parte del alto rendimiento sí son cosas ya muy, muy finas, ¿sabes? Sí. Ya de mucho detalle, y por eso es que pues no cualquiera podría ser un atleta de alto rendimiento. Me has ayudado a entenderlo mucho mejor. Muchas gracias por explicármelo. Seguramente a más de alguno o alguna le ha servido. Claro. Ahorita dijiste 2 temas que me gustaría retomar un poquito más adelante. Uno, el tema de la expectativa paterna o de los padres sobre el desempeño de sus hijos. Alguna vez o un par de veces hicimos episodios, uno de ellos fue el síndrome del impostor. Fue muy polémico porque había mucha gente que decía, no, es que debes de validar siempre las posibilidades y las cualidades que tus hijos tienen para que no crezca con inseguridades. Y había otro grupo que decía, no, es que tienes que ayudarles a mejorar diciéndoles qué pueden hacer precisamente mejor. Ajá. Entonces, justamente ahorita me gustaría que aterricemos más adelantito en ese tema. Y el segundo, el tema de los apoyos a los deportistas. Sí. O sea, de manera popular o día con día se escuchan mucho estas noticias de es que no hay apoyo, la comisión de deportes tal, o el fútbol mueve un montón de dinero y se queda con los de los pantalones largos y los etcétera. Entonces me gustaría también más adelante a ver si lo podemos ir tocando, pero antes de entrar allá, o sea, ya probadísimo, eres buenaza para este tema. Me gustaría preguntarte, y a lo mejor es algo de, no sé si muchas veces te lo pregunten o tú hablas muy, muy frecuentemente de ello, pero me gustaría hablar con Denise respecto a tus orígenes, respecto a tu pasión por el deporte, por la psicología. O sea, cuéntanos un poquito de cómo empezaste tú a dirigirte a este camino que estás recorriendo ahora. ¿De dónde viene? Exacto. Mira, para empezar fue un rollo la parte de la decisión de la carrera, porque bueno, ahí hay ciertas áreas de oportunidad para la orientación educativa que luego de repente nos dan, ¿verdad? Claro, sí, lo sé muy bien. Que tú y yo sabemos, pero bueno, ahí sí fue como más ir descartando, ¿no? De que esto no me gusta, esto no. Y fue como, bueno, psicología, no suena tan mal, está interesante. Me dieron 2, 3 clases por ahí en la prepa, y fue como, pues, sabes, de que suena bien. Entonces vi la carrera de materias, me gustó, dije, pues suena interesante, vamos por ahí, ¿no? Entonces ya estando en la licenciatura, igual llega un momento donde tienes que ir decidiendo el área al que te vas a ir. Okay. Ahí en la Universidad de Guanajuato te dan 4 opciones de área: el área clínica, educativa, organizacional y social. Entonces, igual casi fue también por descartar. Desde clínica, no, guácala. Organizacional, yo no puedo estar en un escritorio sentada. Y social no le entiendo. Entonces, me voy a ir educativa, ¿sabes? Que a final de cuentas es lo que hago con los atletas. Okay. Trabajar a través de diferentes procesos de aprendizaje y de entrenamiento psicológico, el desarrollo de diferentes cualidades que le van a ayudar en entrenamiento y competencia. Entonces, pues bueno, en ese momento yo no lo sabía. Ahí en la parte educativa es más, pues, que problemas de aprendizaje, de lenguaje, de atención con niños, escuelas y así, ¿no? Sí. Entonces, pues dije, bueno, está interesante. La verdad es que nunca tuve como esa parte de que, de que me encanta, como veía otros compañeros, entonces de que, bueno, el problema soy yo. Sí. Y en una materia optativa, fue como la materia de psicología ambiental. Okay. En una lectura así random de que nos dieron las copias, ya sabes, un parrafito, eran como 3, 4 renglones, que decía, la psicología del deporte se dedica ta. Y yo dije, no manches, está súper padre. O sea, y fue de que, ¿y luego qué más? Y ya a partir de ahí como que me empecé a meter, ¿no? De que, pues, a ver qué más hay. Y dije, wow, o sea, por primera vez me llama la atención como que un tema en particular. Y si a eso nos regresamos desde mi infancia, ¿no? Que yo siempre practiqué deporte, siempre estuve, a mí me encanta moverme, me encanta estar así. O sea, con la parte de mis atletas, cuando me toca salir a observar entrenamientos, a mí me encanta, o sea, si voy con mis golfistas, por ejemplo, pues recorrer el campo 2, 3 veces, a veces al día, ver algún partido, alguna competencia, a mí es algo que me encanta, me gusta estar en movimiento y ver, ¿sabes? Ver el deporte en general. Entonces, cuando era niña mi mamá siempre me decía, es que ya quédate quieta, ¿sabes? Porque andaba así, entonces todo quería practicar, y que llévame a taekwondo, y que llévame a fútbol, y que llévame a básquet, llévame a vóley. Estaba en todos los equipos de la escuela y así. Entonces, pues dije, oye, pues como que tiene sentido, ¿sabes? Como que
pues parece ser que se puede combinar. Y ya, como que ya egreso, y fue como, bueno, ¿y ahora? Ahora sí. ¿Y ahora qué? Sí. Ajá. Y fue que, ay, yo no quiero estar en una escuela, o sea, no quiero trabajar en una escuela, porque la mayoría de mis compañeros que se fueron a educativa se habían ido, pues, a trabajar en escuelas, y fue como, yo no quiero, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero ¿qué sí quiero? Ajá, y entonces me acuerdo que un maestro me dijo, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Me dice, vete organizacional mejor, ahí está el dinero seguro, me dijo, ahí está el trabajo seguro. Y yo es que, no, entonces ¿de qué vas a trabajar? O sea, psicología del deporte, eso no existe, o sea, aquí no se hace. Y yo decía, pues alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Sí. Y ahorita, de hecho, en la universidad las únicas materias que se dan relacionadas a psicología del deporte son materias que yo doy. ¿En serio? Ajá. Wow. Y eso, entonces, y son 2 nada más, y son optativas. Entonces, así ha ido como avanzando poco a poquito. Me metí a trabajar en una comisión de deporte, también por azares del destino que llegué ahí. Y a partir de ahí empecé como a capacitarme, a prepararme, pero en realidad toda mi preparación ya de psicología deportiva fue cuando egresé. O sea, durante la carrera no tuve nada de eso. Claro. Y bueno, ahorita de alguna manera me da de alguna forma alegría, ¿no? O satisfacción ver que muchos de mis alumnos, ¿no? Que han sido mis alumnos en años recientes, ya tienen la oportunidad de tomar esta optativa y dicen, ay, oye, como que está padre, tienen como esa visión, ¿no? Y que bueno, algunos los he ido ayudando como para que poco a poco vayan haciendo ahí sus pininos en esta área, pero así llegué y bueno, ha sido mucho picar piedra, Rubén, o sea, y poco a poco, ¿no? Ir como de, bueno, aquí qué se puede hacer, aquí, acá, y como todo, pues al principio pues te critican mucho, te enfrentas como a ciertas cosas de, ay, ¿qué se cree, no? ¿Cómo qué cosas? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué cosas así como que te pasaron en particular o así? Pues desde críticas de compañeros, ¿no? Excompañeros que luego de que y esta se cree influencer, ¿no? La típica de que y esta se cree influencer porque pues ¿qué hace, no? De que compartiendo de que y es de que, güey, pues es que yo no me creo influencer, soy una psicóloga y para empezar soy Denise, ¿no? Pero soy una psicóloga que quiere compartir el conocimiento que no existe allá afuera y que yo he visto que los entrenadores batallan mucho, los atletas batallan mucho y los papás no se diga. Entonces, simplemente eso es lo que quiero hacer. Y empezando desde ahí, ¿no? También, por ejemplo, hasta mismos maestros, ¿no? Mismos maestros que de repente en la licenciatura te decían, no, es que no batalles por ahí, no sé qué, y ahorita ya te ven y es de que, ay, qué padre, que yo siempre creí en ti, y es de que sí, huevos. Claro, claro. Sí. Entonces, esas cosas, y bueno, o sea, me puedo seguir, pero sí, ay, ha sido mucho ir como probando cosas, y que bueno, me da gusto de alguna forma también que algunos vayan también como interesándose o siguiendo esa línea, porque hacen falta muchos, y sobre todo seguir compartiendo conocimiento, eso yo estoy súper segura de que hace falta, y eso es lo que hago pues todos los días. Puedo ver que tienes una predisposición así súper natural a compartir tu conocimiento, digo, y escucho la pasión con la que lo compartes. Me gustaría preguntarte en esta parte que acabas de comentar, o sea, había muchos peros, había muchos contras, había mucha crítica, mucho ruido. Luego es muy común, o sea, claro que si eres incómodo de ver porque estás pasando por un lado y dicen, ay, espérate, es que tú ya vas para allá y siempre pasa. Y el que hace cosas diferentes, Rubén. Sí, exacto. El que hace cosas diferentes hace mucho ruido a la gente porque dicen, pues, si ya van todos por esta línea, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué haces? No te ¿sabes? salgas del guión. Ajá, exacto, y hasta de amigos, de amigos de que, ay, ella y su trabajo raro, ¿sabes? De que, ¿tú qué haces? Ni entendemos, y es como, pues, hago mi trabajo, ¿sabes? Creo que ha sido como cosa de años, que poco a poco vayan comprendiendo a qué me dedico y qué hago, y que bueno, poco a poco creo que también me he ganado ese respeto, ¿no? También quizás por parte de todos ellos que en algún momento no creían, y que bueno, todavía me falta mucho por hacer, pero pues bueno, poco a poco se va haciendo lo que se puede. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Oye, en ese camino, justamente sí tiene todo el sentido para mí. Evidentemente debió haber alguien, o debió haber alguienes, o debió haber algún referente en el horizonte de inspiración, yo quiero pensar, para ti. O sea, creo mucho en que cuando uno tiene como esta convicción de ir por lo que uno cree o que puede hacer, siempre pasan cosas chidas, se acomodan cosas, conoces gente, tal. Pero yo te quisiera preguntar, o sea, en este camino no hubo un alguien o unos alguienes o un referente que te ayudara a ti a decir, por aquí es, ayúdame o te sigo
o me jala tu ejemplo, tal. Cuando estuve como investigando, ¿no? De capacitaciones, cómo me preparo, quiero tomar algún curso y todo, sí conocí, me fui a una certificación, a una capacitación en Guadalajara, que fue digamos, la primera presencial, ¿no? Que tuve, porque todo era como en línea, algunos cursitos pequeños y así. Ahí conocí a varios psicólogos, ¿no? Sobre todo españoles, que ahí sí, en cuanto a psicología deportiva, van 5 pasos adelante, ¿no? Y la mayoría de los referentes están ahí. Entonces, a través de ellos, pues es como estar aprendiendo, ¿no? Como esponjita, pum, 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 al principio. Y ya después ya vas avanzando, ya vas creciendo y vas diciendo, esto como que sí tiene sentido, esto ya no tanto, esto... Yo soy mucho del trabajo con evidencia científica y todo como psicóloga debo hacerlo, y ya luego te vas dando cuenta de que esto está medio obsoleto, o medio pseudocientífico, medio raro, y ya como que no voy por ahí, pero ya te vas formando, pero al principio sí era como esponjita de estar tomando estos referentes, sobre todo psicólogos y psicólogas españoles. Y bueno, también algunos que tenía por aquí cercanos, ¿no? Cuando empecé a trabajar acá en la comisión de deporte, también con uno de los psicólogos, también yo me acerqué con él de, oye, quiero aprender, o sea, tal cual quiero aprender, enséñame. Me empezó a dar un buen de lecturas, un buen. Okay. El primer día que lo vi, Jorge se llama, me dio como 10 artículos, y ya yo empecé a leerlos, todo, me enseñó algunas técnicas, tal, y yo iba así, sin ninguna otra finalidad, ¿sabes? Y yo llegué y todo, ya después nos dieron un curso de capacitación, entramos acá en CODE, la primera vez que yo entré abrieron como un programa de practicantes, yo ya había hecho mi servicio social, o sea, ya pero lo había hecho, pero dije de que yo quiero, o sea, puedo ir nada más porque sí, sí, claro, obviamente, no sé qué, era para trabajar con atletas, y la primera reunión llegamos, yo creo que éramos como 30 chavos, ¿no? De que ahí estábamos, y fue como, sí, yo súper emocionada de que, de que ellos me dieron chance, ¿sabes? De estar ahí. Y conforme, aparte nos iban a capacitar, eran 3 psicólogos los que nos estaban capacitando, y yo así apuntando todo y así, ¿no? Bien emocionada, pero ya después, conforme fue avanzando el tiempo, iban yéndose, ¿sabes? Como que ya después eran 20, después eran 10, ya después, no sé, o sea, como que a lo mejor no era lo que quería, no sé, muchos como también... digo, de alguna manera yo trabajaba, ¿no? En las mañanas y en las tardes me iba a Guanajuato todos los días. Y yo tenía la posibilidad de hacerlo. Claro. Pero hay quienes no, quienes más bien a través de su servicio pues buscaban más bien una remuneración, y ahí no iba a haber. Y que bueno, las oportunidades eran diferentes, ¿no? Y las posibilidades. Claro. Entonces ya yo llegué y yo iba, y ya después, te digo, fueron como quedándose, y ya cuando ya terminó la capacitación, ya íbamos a empezar, ya quedábamos bien poquitos. ¿Como cuántos? ¿Unos 10, 15? No, hombre, quedamos como 5, yo creo, ajá, y fue de que no, pues muy bien, me acuerdo, yo trabajaba en Salamanca en ese entonces, yo estaba allá, un día sí me marca un psicólogo, me dice, oye Denise, me da mucho gusto saludarte, quería comentarte que mira, te hemos visto, cómo estás así como decidida y todo, porque aparte es que yo no faltaba, o sea, yo estaba ahí, sí, ¿no? Y aferrada. Ajá. Y me dice, entonces salió la oportunidad de una vacante. Okay. ¿Cómo ves? Y yo, sí, de que por supuesto, dámela, o sea, de que dónde firmo, sí. Y ya empecé, y ahí fue como mi primer trabajo formal ya dentro del deporte, y ahí empecé, pero te digo, es más como también aferrada, ¿sabes? De que yo quiero eso y quiero estar ahí. Y que bueno, tampoco quiero dar el mensaje de que absolutamente todo se va a conseguir así, por supuesto que no, hay diferentes posibilidades y oportunidades, pero que en mi caso sí fue como mucho el estar aferrada y aprovecharme de esa oportunidad que yo tenía y facilidad, de pues te digo, estar yendo y viniendo a diario, y así yo iba, y bueno, ya después ya tal cual me contrataron y ya fue como, bueno, ya no me quedé haciendo prácticas, ya tal cual ya fue trabajar, y ese ha sido mi recorrido, digo, a partir de, eso fue apenas el inicio, a partir de ahí pues han pasado muchas más cosas, ¿verdad? O sea, esto que estás contando pasó ¿cuánto tiempo después de que tú egresaste más o menos? Pasó como 1 año y medio después, más o menos, sí, porque cuando yo egresé me quedé trabajando en León, luego me vine a Salamanca, y fue cuando empecé, sí, como 1 año y medio. Y sí, en ese momento como de realización, cuando te contratan, o sea, ya te estaban pagando por hacer algo que tú además estabas haciendo sin que te pagaran porque te encantaba y eras aferrada. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? O sea, ¿cuál era tu sentir? O sea, ya cuando ya me empezaron a pagar por algo que estaba haciendo. ¿Te sentías genial o no tanto? O sea, ¿querías más? No, o sea, porque me sentía muy bien porque ya, a ver, no solo me capacitaron, o sea, me capacitaron
y luego me dieron trabajo. Y es como, güey, el sueño, sí, ¿sabes? Claro. De que yo quería entrar ahí, fue Sí. que, por supuesto que quiero, Sí. ¿no? Y me sentía muy contenta. Ok. Y ahí seguí, o sea, estuve, que cerca de 3 años, me parece. Un rato. Ahí, estuve un buen rato. Pero yo siempre he dicho que afortunadamente, no sé, las posibilidades son muchas. Me ha tocado la posibilidad de tener trabajo sin necesidad de pedirlo, porque todo me ha llegado así. No sé qué ha sido, pero no sé, mil cosas, ¿no? Pero entonces de que, oye, quiero que vengas a trabajar acá, oye, quiero que... Y han salido así, como los proyectos, o ya tal cual como contratos fijos, pero han sido así, que gracias a mi trabajo, lo que he ido haciendo, se han ido dando esas oportunidades, pero empezó desde ahí, o sea, de que me llamaron de que, oye, te hemos visto, oye, ¿quieres? Pues sí quiero, pues vente. Pero no, hombre, yo me sentía súper contenta ya de haber entrado, porque es muy difícil, eso también es muy difícil, y por eso yo, cuando estuve trabajando también en estas dependencias de gobierno o privadas, soy mucho de jalarme a los estudiantes, ¿no? De ahí de la universidad, que tienen como potencial o que les gusta. Denise, me gustaría, vente. Jálate para acá. De que, vente, mira, voy a dar una capacitación aquí para que la tomes. O tengo este proyecto, tú puedes dirigirlo, tú puedes, así, o sea, soy muy, como que me gusta ayudar en esa parte, a que otros jóvenes empiecen también en esta área. Es algo que he hecho en la medida de mis posibilidades. Y que bueno, creo que ha sido algo padre también para ellos, como tener la posibilidad por ahí de entrar. Hace poquito, justo con uno de los estudiantes, estuve haciendo sus prácticas en la Universidad de Guanajuato y están muy contentos, y bueno, eso me da gusto, que gracias a esa oportunidad ellos tengan esa posibilidad de desarrollarse. Claro. A mí me encanta ver que se sientan otros felices. Te llena el corazón, ¿no? Al final, o sea, es como ida y vuelta, la energía está ahí. Sí. Oye, antes de que se me olvide, a lo mejor parece evidente lo que te voy a preguntar, pero ¿qué clase de trabajo específicamente hacías en ese puesto, en ese empleo, pues, que tenías? Ahí trabajaba con se llama Centros de Formación Deportiva. Okay. Son etapas infantiles de deporte. Okay. Escuelas de iniciación al deporte, tal cual, enfocado a lo que te decía, que el niño se desarrolle en el deporte. Ahí nada tiene que ver los resultados, que si gana, que si pierde, que si hay que estresarlo para que gane, no. O sea, ahí lo que corresponde es simplemente ayudarle a través también de entrenadores y papás, para que, me decía un maestro, nuestro trabajo en el deporte infantil es garantizar que papá y mamá no sean un obstáculo para el niño. Que es la generalidad de las veces, ¿no? Sí, o sea, 100%, wow. De que eso es nuestro trabajo. Que papá y entrenadores no sean un obstáculo para que el niño deportista se desarrolle, porque si no, se me quieren acelerar o quieren retrasarlo, protegerlo, y que por lo general es más orientado al como explotarlo, ¿no? Explotar su potencial, y muchos se confunden ahí, Rubén, de es que no quiero que sea mediocre, ¿no? Quiero que se desarrolle y que tenga esa garra al competir y todo eso. Por eso yo hago esa presión, pero en realidad es que, vamos, que no es cierto, ¿no? Sí. Al final lo que terminas es estresando al niño y alejándolo del deporte. Y hace que lo odie, ¿no? Al final. Exactamente. Por eso hay tanto índice de deserción deportiva en niños y adolescentes, sobre todo en la adolescencia, cuando ya tienen voz y voto o decisión, donde dicen, ¿sabes qué? Me ha tocado verlo, o sea, de adolescentes que están así los papás en el partido, y dale, que, o sea, les avientan el equipo, ¿sabes? De que, ahí tienes, ya no quiero nada, cochinada. Y es de que, o sea, de que, ya déjame en paz, o sea, ya cállate, ¿sabes? Sí. Y eso es normal, los papás ya los tienen así desde chiquitos, o sea, ya son chavos que los traen desde los 6 años, y ya cuando cumplen 12, ponle tú, un ejemplo, ya dicen, ya estoy hasta acá, o sea, ya no me digas nada, ya dame chance, y se terminan alejando del deporte y ya no continúan. Claro. Es un problema. Estaba escuchando, ahorita que dices esto, estaba escuchando hace un rato un video de estos de BBVA, que es con un psicólogo deportivo español que se llama Joaquín Valdés. Hablaba mucho de esta parte, hablaba como del timing, o de la importancia de respetar el timing de los procesos cognitivos, incluso de un niño, de una niña, mientras va creciendo, para que pueda tener esto que tú dices, esta vinculación persona, deporte, o sea, y todo lo que hay entre esa brecha, ¿no? De vinculación, disciplina, compañerismo, etcétera, ¿no? Incluso autoconcepto, todas estas ideas. Me pareció súper interesante.
Y respecto a eso me gustaría preguntarte ahora sí un poquito entrando ya más de lleno en el tema de pues tantas cosas que decir, ¿no? De la psicología deportiva. Por ejemplo, ahorita decías de los papás. Sí. ¿Cuál es como la situación o el conjunto de situaciones que más frecuentemente tú ves? Porque seguramente hay quien nos escucha y tiene hijos y también quiere que sean campeones mundiales de su deporte. Sí. Pero que, o sea, ¿cuál es la situación que más reiteradamente tú ves entre papás y lo que buscan de sus hijos? A ver, por lo general, con los papás lo que hay que trabajar sí o sí es el manejo de expectativas con sus hijos. O sea, porque todos los papás tienen a un Messi en casa. Todos los papás tienen a un Cristiano Ronaldo en casa. Sí, ¿verdad? Tienen al Michael Phelps en casa. O sea, vamos, todos. O sea, que no es que tiene tanto talento. Es que mi hija tiene muchísimo talento. Él va a ser el próximo no sé qué, ¿no? Y luego es también ayudarles a que se den cuenta de que verdaderamente sí están haciendo una presión con los niños, porque también muchos me dicen, no, es que yo no lo presiono. Y luego lo ves, le preguntas, ¿no? A mí me encanta hacerles esa pregunta, les digo, ¿qué pasa en casa cuando su hijo pierde? Y no, pues, bueno, les pregunto primero qué pasa en casa cuando su hijo gana. Dicen, no, pues todos muy contentos y tal. Festejamos. Todo. Ajá, sí, de que lo lleva a comer, de sí, que a McDonald's, ¿sabes? Ajá. Y bueno, ahora, ¿qué pasa cuando su hijo pierde? Y no, pues nos vamos callados, por lo general en el carro. Le digo lo que podría mejorar en el mejor de los casos, ¿no? Exacto, sí. De que, y bueno, en el peor de los casos, ya cuando les preguntas al niño o al adolescente, es, me va gritando, me va regañando. En una ocasión, así fue como de decir, yo prefiero a veces fingir que voy dormido, ¿no? Para que ya no me vaya diciendo tanta cosa, porque ya lo que quiero es no saber nada y ya mejor me hago el dormido y ya así ya no me dice nada, ¿no? O sea, cosas así que a veces los papás no se dan cuenta que están cayendo en esos errores donde ellos creen que no presionan, pero porque no se identifican ellos esos comportamientos de que sí están presionando y sí están presionando al grado de poner nervioso al niño o al adolescente. Y que bueno, esa de pronto es mi trabajo mucho con ellos, que se den cuenta de eso y que sean pacientes, también la paciencia, que sean pacientes, que no se me adelanten, que vayan teniendo un proceso orgánico, sin meterle ahí como presión extra. Y ese trabajo de la paciencia con papás y mamás es muy complicado por esta parte que te digo, que muchos me malinterpretan al decir no presione con fomente la mediocridad, ¿sabes? O sea, claro. Como que muchos se confunden ahí. Como o sea, es frío o caliente, no existe un matiz, ¿no? Exacto, sí. Esos son los principales problemas que tengo con los papás y que bueno, vamos trabajando, pero vamos, cuando trabajamos con ellos es bien importante que tengan también la disposición para mejorarlo. Vamos, no hay avance psicológico en ninguna orientación psicológica si la persona no tiene esa apertura para verdaderamente cambiarlo. Y bueno, afortunadamente no me ha pasado, hemos podido trabajarlo muy bien con los papás con los que he trabajado, pero sí sé que es difícil, sé que es complicado para muchos. De repente, o sea, les estás diciendo que están haciendo, que han hecho por años algo mal o incorrecto, o que ha fomentado la presión o el nerviosismo de sus hijos, o el miedo a veces también, que dicen, mi hijo tiene miedo de competir, es un problema que tiene él. Vamos a ver las causas. Exacto. Vamos a ver qué fomentó ese miedo. Y ya cuando vemos que es por algo que han estado haciendo papá y mamá, ya no les gusta tanto. Claro. Y tienen que cambiar cosas. Y si no tienen la disposición para cambiarlo, pues nos cuesta mucho trabajo. Por más cosas que yo haga con el niño, si ellos no quieren cambiar la dinámica en casa, pues es muy difícil. Claro, si no lo decimos casi imposible, ¿no? ¿En qué porcentaje tú pudieras decir, a lo mejor así como a súper a grosso modo, así general, qué porcentaje crees tú del desempeño de un niño en su deporte tiene que ver con los papás y qué porcentaje tiene que ver precisamente con el niño que hace el deporte? O sea, me refiero al tema psicológico sobre todo. Ahí sí me la pones un poco difícil en cuanto al porcentaje, pero lo que sí te puedo decir es que si partimos del punto donde la familia es el primer entorno de socialización y formación de todo tipo del niño, o sea, estamos hablando de una base muy importante, ¿sí? Claro. Nosotros cuando trabajamos con deporte infantil hablamos del triángulo deportivo. Este triángulo deportivo está compuesto por 3 elementos, por 3 personas. En la base del triángulo estamos hablando de familia, papá y mamá por lo general, y entrenadores.
Y en la cúspide de ese triángulo hablamos ya del atleta. Es decir, todo lo que pasa en la base va a impactar directamente ¿en dónde? En la cúspide. Si no tenemos un buen trabajo psicológico en esa base, no podemos exigirle al niño o a la niña que tenga un buen desempeño. Entonces, por eso insisto tanto en que se tiene que trabajar esa base con entrenadores y papás para que entonces podamos tener un buen rendimiento deportivo. Pero sí, la verdad, yo creo que en mi experiencia como profesional, lo que me ha tocado ver, los casos que me ha tocado trabajar, yo te diría que en un 90% es por la dinámica familiar o con entrenador que vemos estos problemas psicológicos en el niño, y ya un 10% ya como que algunas cuestiones más que dependen ya más del niño, ¿no? Pero sí, es que eso es muchísimo, o sea, sí es mucho más frecuente el ver que a través de la relación que tiene con estas dos figuras, con papá, mamá y con entrenador, muchos de esos problemas psicológicos, y cualquiera, que si está desmotivado, si está, que no se concentra, o que se pone muy nervioso, o que tiene mucho miedo, o que se enoja, ¿no? De cualquier tipo, cualquier problema psicológico que tú quieras, sí, la mayoría del tiempo pues sí tiene mucho ahí que ver esta relación con pues, los adultos, Es que lo que te decía, Rubén, el niño se quiere divertir. El niño practica un deporte porque le divierte. Porque la pasa bien. Nosotros, ya el adulto, ¿no? Que se relaciona con él, es el que empieza a ponerle trabas para que esa diversión se vaya escapando cada vez. Y se va. De manera que un niño que no se divierte deja esa actividad. O sea, es muy fácil. Los expertos en el juego son los niños. Así es. Ellos son los expertos en el juego. Y tú, por más que intentes hacer 1000 cosas, lo que sea, ellos son los que juegan, ellos son los que saben jugar. Y nuestro trabajo en esas etapas es simplemente garantizar que él siga en ese gusto por el deporte. Porque, a ver, la presión, el estrés, los resultados no son ahí, ya son, déjaselos ya cuando llegue al alto rendimiento. O sea, ya en el alto rendimiento ya podemos hablar, sí, donde ya importa ganar una medalla, ya importa ganar un primer lugar, un segundo lugar, estar en el podio, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero a los niños déjenlos jugar, o sea, a los niños déjenlos divertirse, o sea, nada tiene que ver ahí los resultados por el momento. Claro, wow, está bien, o sea, da para decir mucho al respecto, y la verdad es que yo te advertí desde el principio. Sí, o sea, creo que vamos a requerir como 3 horas para hablar de todo lo que necesitamos hablar, porque la neta son temas súper importantes. Por ejemplo, hablando de este asunto de los niños practicando sus deportes, a mí me da la idea de que, bueno, voy a decir algo y después una experiencia personal. Sí. He visto muchas veces, tú decías hace rato, a mí me permitieron explorar a lo mejor mi deporte favorito, hice taekwondo, hice ballet, hice gimnasia, hice bla, 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 hasta que llegué al que a lo mejor medianamente me atrapó un poquito mejor. ¿Y cuál? Fui, bueno, estoy poniendo un ejemplo hipotético, okay. Pero en mi caso, yo estuve practicando taekwondo 8 años. Perfecto. Entonces, yo aprendí como el valor bueno, no aprendí nada ya ahorita lo pongo en palabras, ¿no? Pero en ese tiempo entendí o vivencialmente internalicé el tema de la disciplina. Sí. Entonces, ahora como adulto no me cuesta tanto trabajo disciplinarme en algunas cosas. Me parece bien, pero me acuerdo mucho que cuando estaba entrando a la prepa, a mí me gustaba mucho el soccer, el fútbol desde siempre, ¿no? Entonces, yo practicaba mucho, entrenaba por mi cuenta, si quieres, y sentía que podía ser competitivo en un nivel callejero, ¿no? Sí. Fui a hacer algunas pruebas al Club Deportivo Irapuato, me juntaron, me dijeron, pues, sí, quédate, ahí como reserva, vemos qué puedes hacer, porque tienes bien esto, pero esto otro no tanto. Yo me acuerdo que a mí me daba un terror enorme darme cuenta de que no era, o sea, a mí me gustaba ser el rey del pequeño mundo en el que yo me sentía bueno, que era jugar con gente que a lo mejor no era tan buena. Sí. Ya cuando vi donde había un nivel un poquito más, dije, uy, o sea, me da miedo, pero lo sigo haciendo. Sí. Seguí haciéndolo, entrenando, pero se le quitó lo divertido cuando, bueno, para mí ya tenía 14 años, ya no era un niño pequeño. Empecé a sentir mucha presión en entrenar, yo quería a lo mejor salir al cine con mis amigos o lo que sea, y no, es que tenemos que entrenar, no puedes comer esto porque y era chiquito todavía lo que estaba intentando para desde mi punto de vista. Entonces yo terminé por decir, no quiero esto para mi vida futura. Sí, la escuela mejor y tal, entonces hice otras cosas, ¿no? Pero en esta experiencia yo lo que quiero decir es justamente con lo que tú decías. Se le quita un poquito lo divertido, cuando a lo mejor, o no hay el seguimiento adecuado, 2, o no es tu predisposición natural a decir, esto lo sé afrontar. No sé, aquí tú qué pudieras decir, a lo mejor a alguien que le esté pasando lo mismo ahora, o que le esté pasando a sus hijos, o sea,
¿qué pasa en ese momento de decisión cuando a lo mejor un niño o un adolescente ya llega a un punto en el que busca subir su nivel de exigencia en el deporte? Y en ese momento, ¿qué acompañamiento se recomendaría que haya con ese niño o con ese adolescente? Esa es una gran pregunta, Rubén, porque justo ahí es donde se da el parteaguas, ¿sí? El acompañamiento que se haga. Sobre todo ahí es mucho la parte del entrenador, ¿sí? ¿Qué acompañamiento haces para ese adolescente, para ese joven que tú tenías ¿cuántos años? 14. 14 años, 14. ¿Sí? Donde vienen justo, porque yo te hablaba ahorita que del índice de deserción deportiva, y el mayor porcentaje, ahora mismo no recuerdo el número, es debido a presiones de papás y entrenadores, pero luego el porcentaje que sigue es el propio de la etapa de desarrollo del adolescente, que tiene diferentes gustos, diferentes actividades, que piensan que las fiestas con compañeros, que diferentes salidas, y bueno. Prefieren. ¿no? Ajá, que empiecen, exacto, la diversión, ¿no? De otro tipo, propias de también pues, de su edad, o sea, es normal que busquen pues las fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí la parte de la motivación, del seguimiento de objetivos, ¿no? En ese chavo o en ese joven, en esa joven, es muy importante, y ahí sobre todo es a través del entrenador, digo, te diría la respuesta en un panorama así ideal, pues de un psicólogo, una psicóloga deportiva, ¿no? Pero bueno. No siempre se puede. Ajá, y eso es otra cosa que pues está muy difícil. Pero sí de parte del entrenador, yo diría que sí es mucho su tarea, ¿no? El trabajo del entrenador es muy difícil, es muy, muy, muy complicado, porque no solamente cualquiera ajeno al deporte dice, ay, pues nada más es de que ponga las prácticas, claro, ¿no? Y ya. Pero no, o sea, también tiene que hacer esto. Y que bueno, muchos lo hacen, muchos no, por lo mismo, que tienen tantas cosas que dices, ay, espérate, o sea, a duras penas me da el tiempo para ir a entrenar todos los días. O sea, ya ni hablar de que ponerme a hablar con él, de que qué vas a hacer y que ayudarle en su plan de vida. O sea, por supuesto que no. Entonces sí mucho es el seguimiento que se haga de parte de su líder como entrenador y que bueno, eso va a impactar directamente el tipo de objetivos que pueda llegar a superar ese atleta o ese joven, sobre todo que tiene talento y que a veces sí se hace, pero sobre todo se hace cuando sí son como ya chicos con ciertas características, incluso familiares, sociales, económicas incluso, o sea, es todo una realidad que sí por eso son como muy seleccionados muy, muy específicamente, con los cuales pues sí se puede ir como empujando, ¿no? Esa parte, pero sí, muchos también a esa edad terminan por lesión, no digo, es de broma eso de que, ay, me lesioné la rodilla, no, yo iba a ser futbolista y me lesioné la rodilla. Bueno, de hecho no es me lesioné la rodilla, se dice diferente. Es bueno, sí, y es como, sí, no, pues eso pasa, ¿no? Pero sí es frecuente, o sea, sí eso pasa sobre todo por eso, que vienen de una carga de entrenamiento, pues un tanto más leve, ¿no? Divertida, claro, de recreación y todo, que cuando ya llega como la carga fuerte, ay, güey, sí, ya no hacen una buena transición, y en esa transición sí es muy peligrosa en esa parte, y por eso se tiene que hacer muy delicada, ¿no? Para que puedas pasar esa transición sin ninguna lesión y sin ningún impacto psicológico que represente un peligro para alejar a ese joven del deporte, pero pues sí pasa muy, muy seguido. Ciertamente sí, fíjate que ahorita, bueno, voy a decir algo como bien aventurado, pero me gustaría como compartirte mi definición de un deportista, que ahorita se me viene a la mente, o sea, entre muchas que pudiera haber, seguro las hay, pero creo que un deportista, al ser una persona que está frecuentemente probando sus límites o tratando de empujarlos, o sea, de por sí ser una persona en la vida cotidiana es retador frente a ciertas cosas, o sea, creo que el practicar un deporte a un nivel ya de exigencia alto, pues claro que te ayuda, o sea, más bien no te ayuda, lo que quiero decir es como que te hace llegar a la conciencia de dónde estás todo el tiempo, o sea, siento que puede haber mucho conflicto, o sea, y por eso es tan importante el trabajo que tú haces, ¿no? Por el tema de la psicología en el deportista. Y esto me lleva a algo que vi en tu Instagram hace algunos días. Por ahí, bueno, a raíz del mes del orgullo y esta situación, vi un post que pusiste que me llamó mucho la atención, porque justamente yo tenía una duda respecto a eso. O sea, yo me lo había preguntado, de hecho había investigado antes, de algunos deportistas que habían tenido que ocultar a lo mejor su homosexualidad o sus preferencias, por decirlo de algún modo,
para no afectar en su carrera propiamente. A lo mejor está un poco sacado de contexto lo que estoy diciendo porque, pues bueno, lo vi, me acordé y me parece que es algo de lo que podríamos hablar un poco, pero, o sea, ¿tú cómo ves esta parte? O sea, ¿qué opinión te merece a ti eso? Mira, de hecho tiene todo que ver con lo que estamos diciendo, porque también si lo relacionamos con lo que estábamos comentando de la etapa justo en donde esta transición se empieza a dar, ¿no? De la adolescencia, donde también justo en la adolescencia una de las partes más importantes del desarrollo es justo esa identidad, de que empiezas a definir quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué tipo de valores tienes, cómo te vas a dirigir y todo eso. Entonces, justo ahí también para muchas personas, no quiero decir que para todos, pero para muchas personas también es este despertar de, ok, resulta que quizás no tengo la orientación sexual del resto de mis compañeros, ¿no? O del resto de mi equipo con el que entreno, ¿no? Que justo tiene que ver con esta parte del post que compartía, ¿no? Para los que nos escuchan, compartía la historia de un futbolista de la Premier League, que en 2020, ¿no? Compartía una carta anónima y compartió la carta a través de un periódico, ¿no? Un periódico inglés, y explica cómo inició en el deporte y todo esto, pero menciona, ¿no? La diferencia que tengo en comparación con mis compañeros es que yo soy gay. Y esto me ha generado tantos problemas e inseguridades, este impacto en salud mental, en bienestar psicológico y todo esto. Y que bueno, él dice, el fútbol no está listo para que un futbolista salga del closet. Y eso es muy fuerte porque, me digo, hablando del fútbol, ¿no? Por el tipo de deporte que es, pero yo me atrevería a decir que en general todo el deporte, o sea, todo el deporte no está listo porque justo es muy complicado, ¿no? Y ahorita hablamos en el caso de un joven de 14 años, ¿no? Por ejemplo, que pues apenas está viendo, está como explorando, viendo qué onda. Y que ahora imagínate, no solamente están las dificultades del deporte, propias del deporte, el rendimiento, que si te levantas temprano, que si comes esto, que si tal, lo que sea. Ahora súmale también que tú te consideras diferente y que encima estás en un entorno donde estás sumamente castigado y discriminado. Claro. O sea, ¿quién no se va a alejar de ahí, sabes? Claro. Entonces, eso es un tema muy, muy complicado y muy duro que sin duda para muchas personas puede representar pues un tema, ¿no? De seguridad, del sentirte bien en lo que estás haciendo, porque el deporte te puede hacer muy feliz, pero si es al mismo tiempo un entorno donde eres muy infeliz, imagínate qué duro, o sea, qué complicado. Claro. Y por supuesto que vemos problemas de depresión, de ansiedad, de suicidio incluso, ¿no? Donde te das cuenta que pues no solamente el mundo del deporte, el mundo del alto rendimiento, el mundo del deporte en general, independientemente del nivel, no solo es ganar medallas, o sea, no solamente es ganar competencias, lo que por lo general nos gusta, ¿no? De que, que México ganó ahora en Juegos Olímpicos, ¿no? Que fue hace algún tiempo. México ganó tantas medallas, de que qué padre, y de que todo el mundo, ¿no? Súper orgulloso de que sí, nuestros deportistas y todo, pero el resto del tiempo nadie se acuerda y bye. Entonces, creo que sí es un trabajo, como mencionaba incluso este jugador en su carta, es un trabajo sí de todos, creo, ¿sí? De formación de cada uno de nosotros, de cambio de perspectiva, cambio de opinión, donde todos nos podamos ser pues más amables con todos, ¿sabes? Claro. Como simplemente ser respetuosos y dejar a las personas simplemente ser lo que son. Exacto. O sea, es tal cual, o sea, creo que podemos empezar como desde esa parte que es muy, pues a veces afecta mucho a los atletas. Digo, a mí me ha tocado conocer, ¿no? A lo mejor no de manera directa, pero sí muchos casos de esto que te digo, de alejarse del deporte, de discriminaciones, ¿no? De, por ejemplo, casos incluso de entrenadores o entrenadoras que discriminan también de pronto a personas con otro tipo de orientación sexual, de identidad, y dices, o sea, si el chavo, el niño, el adolescente está llegando a ese lugar donde se siente seguro y tú como entrenador llegas y digamos de alguna forma lo atacas, ¿no? Por esa parte, pues ¿qué tanto realmente nos estamos poniendo la famosa camiseta de decir, yo estoy a favor del deporte, ¿no? Si estás al final alejando a un niño o a un adolescente o a un joven, independientemente de la edad, del deporte. Exacto. O sea, ¿qué tanto verdaderamente sí estás favoreciendo el que ese deportista se desarrolle
o no. Entonces es ahí un tema con ellos, pero es un tema, vamos, cultural, que se tiene que trabajar con aficionados, el famoso gritito de los estadios, que tanta, así de verdad, yo no entiendo cómo no lo, o sea, ¿sabes? Digo, sí lo entiendo, hay muchas cosas, pero qué necesidad, ¿no? Ajá, o sea, pero es como, o sea, creo que lo puedes evitar, ¿no? Sí, no pasa nada. Y que no es cierto, no es homofóbico. Bueno, ya le preguntaste a la comunidad a ver si es homofóbico o no, porque tú estás diciendo que no, pero ya le preguntaste y escuchaste. Y bueno, un tema, ¿no? Pero como eso hay un montón de cosas, pero si no empezamos desde algo tan simple, ¿no? Que es un problema bastante complejo, la verdad, eliminarlo, pero que hay que empezar desde cada uno de nosotros. Sí, es un cambio pues sistémico, ¿no? Y cultural, como dices. Sí. Quisiera hacerte como 2 preguntas relacionadas con esto. Bueno, una no tiene una relación directa, más bien estaba pensando, es una reflexión absurda tal vez la que voy a hacer, pero estaba viendo como una lista con deportes por azares del destino, o sea, en la semana pasada. Sí. Entonces estaba en inglés, ¿no? Y decía una parte decía, play soccer, play basketball y do weightlifting, por ejemplo. Jugar básquetbol, cargar o hacer levantamiento de pesas. Entonces yo pensé, ¿cuál es la diferencia entre jugar y hacer deporte, no? Jugar, pensé yo así absurdamente, pues juego deportes en equipo. O sea, jugar es, pues dice aquí que soccer, que básquetbol, que voleibol es jugar, ¿no? El verbo es jugar. Y el verbo hacer lo uso para, hago esquí, hago levantamiento de pesas, hago gimnasio, lo que sea. Mi pregunta para ti es, psicológicamente, desde el deporte, ¿qué diferencia hay en general o qué opinión te merece los deportes grupales y los deportes individuales? Ay, bueno, es un mundo, sí. es un mundo de diferencias. El deporte, aparte incluso el tipo de entrenamiento es diferente. Pero, a ver, primero el punto, digamos, el común denominador que tienen tanto deportes de conjunto como deportes individuales es que trabajan 4 cosas. La famosa mesa del deporte que yo utilizo, la mesa deportiva. Tienen un entrenamiento físico, entrenamiento técnico, entrenamiento táctico y el entrenamiento psicológico. Son las 4 patas de la mesa. Que eso sea el deporte que sea, todos tienen que trabajar. Como una breve definición de cada una. Ajá. La pata del entrenamiento físico se enfoca, por ejemplo, al entrenamiento de estar fuertes, ¿no? De la fuerza, de la condición física, de la velocidad, de estar coordinado y todo eso, ¿no? El entrenamiento técnico, ¿no? Quizás en el caso del tenis, ¿no? El tenis, por ejemplo, tiene una técnica de saque, la volea, el revés, sí, toda esa parte, sí, que hay ciertas técnicas que forman parte de ese deporte. ¿Sí, más o menos? Sí, vamos bien. Y el entrenamiento táctico, ese entrenamiento se refiere más a la parte como cognitiva, de tomar decisiones en el juego, ¿no? Sigamos en el ejemplo del tenis. El entrenamiento táctico se refiere a, por ejemplo, cómo jugar el punto al otro. Si estoy jugando con un zurdo, por ejemplo, si estoy jugando con X jugador que le pega de tal forma, está tomando decisiones, ¿sí? En el juego. Cómo juego el punto, cómo aprovecho el revés del otro, así, ¿no? Como la parte más, sí, te digo, de toma de decisiones, más de estrategia, es la palabra. Y el entrenamiento psicológico, pues de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Claro. De las emociones, de la motivación, del estar concentrado y bueno, las características psicológicas tal cual. Ese es el común denominador. Y las diferencias radican también en no solo en este entrenamiento, por ejemplo, de las cualidades, porque por ejemplo, en el caso de los deportes de conjunto, pues es muy importante trabajar justamente el trabajo en equipo, ¿no? Y en el deporte individual, si bien algunas cosas, pero no tanto, porque no es lo mismo el deporte como el básquetbol, donde sí trabajan varios en el mismo juego, al golf, ¿no? Por ejemplo, que pues son características totalmente diferentes, exigencias totalmente distintas, porque en el deporte de conjunto pues, estás en colaboración de otros. Y acá en el golf, por ejemplo, estás pues contigo mismo. Y eso es muy duro, ¿no? Aunque pareciera de pronto, es más fácil. No, o sea, estás... Yo pensaría que es más fácil. A ver, cuéntame. No, o sea, estás todo el tiempo contigo mismo, con tus pensamientos de que si la regaste... La regaste tú. Ajá, exacto. Si de pronto cuando son más, la responsabilidad es compartida, ¿no? Es ya la responsabilidad compartida, pues ya no se siente tan fea. Sí. Y es como que, bueno, me toca un pedacito del pastel de culpa. Pero ya cuando vas tú solo, es que vas tú solo. Y lo que hiciste tú fue error tuyo.
Entonces, eso es algo muy duro que tienen los deportes individuales y que yo no me atrevería a decir, ay, este es más fácil que... No, o sea, no hay ninguno más fácil que otro. Simplemente cada uno tiene diferente complejidad, diferentes necesidades que es un tema. O sea, sí yo trabajo con muchos golfistas y me dicen, ay, pero el golf qué aburrido. No manches, es súper divertido. O sea, es súper divertido y súper retador, psicológicamente hablando. Por esta parte de los errores, de la paciencia, ¿no? Por ejemplo, con ellos se tiene que trabajar mucho cómo manejan el recorrido ya de una vez que terminaron un hoyo, cómo caminan hacia el otro, ¿sí? Es un tema porque te puedes quedar atrás, ¿no? En la parte de me quedé enganchado acá en el error que cometí, me quedé de que es que voy mal, es que el score, es que, ¿sabes? Vas aparentemente tranquilo, vas caminando, pero acá tu cabeza va pum, pum. Sí. Y a lo mejor acá en el deporte de conjunto, pues a lo mejor es algo más rápido, pero que igual tiene sus momentos complicados. Entonces, vamos, cada uno tiene su tema, y digo, a mí me encanta trabajar con unos u otros. Pero sí soy muy respetuosa en cuanto a la parte de que, ay, es que esto es más fácil, es que, ay, que esto, ¿sabes? No, porque yo sé lo que implica. Sí, claro. Su entrenamiento es muy, muy, muy extenuante, o sea, incluso hablando igual del golf, o sea, también su entrenamiento físico es muy extenuante, aunque pareciera de que, ay, X, ¿sabes? De que si nomás caminan. ¿Cómo entrena un golfista? O sea, ellos tienen que trabajar la fuerza por ejemplo, en el trabajo de su acondicionamiento físico, tienen que ganar fuerza por ejemplo, en brazos, en toda la parte del tronco, de tren superior, también la velocidad, ¿sí? La velocidad con la que le pegas a la bola, o sea, todo eso, ¿sabes? Son varias cositas, aunque pareciera como que ahí no corres, ¿sabes? Como que de repente asociamos el deporte es difícil según qué tan rápido sea o según la fuerza que metas, ¿no? La velocidad. La velocidad, la fuerza, por lo general están asociadas culturalmente a deportes, ¿no? Los más difíciles son esos, ¿no? Pero que vamos, yo creo que no dirías lo mismo también en el caso de halterofilia o de levantamiento de pesas. Se te hace impresionante por el peso que cargan, sí, wow. ¿Sí? Ellos no andan corriendo, no hacen nada, pero dices, wow, el peso que cargan, ¿no? De que, o sea, yo no cargo ni 50 kilos, ¿no? Y dices, o sea, está intenso. Sí. Y en el caso de los velocistas, ¿no? Por ejemplo, pues también dices, es que... Una bala. O sea, ¿cómo le hacen? Por eso es como por lo general que socialmente está asociado como ciertas capacidades físicas a la dificultad o no, pero que de verdad todos los deportes implican una complejidad bastante intensa. Wow. Está padrísimo. O sea, me dejas pensando en muchísimas cosas que me gustaría abordar. Pero para ir perfilando un poquito el cierre de nuestro episodio, digo, todavía tenemos algunos minutos, pero me gustaría aprovecharlos tocando un pequeño tema así de manera muy, muy por encimita tal vez, pero me parece importante, respecto a, decíamos al principio, los apoyos a los deportistas por un lado, pero hay algo que estaba viendo justamente entre tus redes sociales hace un tiempo, sobre la brecha salarial en deportistas profesionales, por ejemplo, o sea, y sonó mucho en tiempo reciente, ¿no? Futbolistas, fútbol, soccer, un futbolista gana, no sé si tú traes una cifra más actualizada, en promedio, no sé, 300,000 pesos al mes, y una futbolista gana 6,000 pesos al mes. Ay, te mamaste, o sea, hay algunas que hasta les pagan 2,500. No me inventes. Sí. 600 pesos, ¿no? Y si metes gol. O sea, no, está cañón, digo, sí, una media, sí, está, por ahí le das. Pero no, hombre, hay casos donde sí dices, ¿cómo puede ser? Y por eso es que la mayoría, pues, no se dedican, no viven del fútbol. Puede. Ahora mismo no recuerdo la cifra, pero igual también la última encuesta que leí, creo que eran como el 5%, una cosa así, solo de jugadoras de la Liga MX femenil, que pueden sobrevivir, ¿no? Tal cual, y solamente vivir de su práctica deportiva. El resto, por supuesto que no, y tiene que dedicarse a otras cosas. Y pues es justo lo difícil, lo difícil que tienen en esa parte. La brecha salarial es una realidad. Muchos lo atribuyen es como en ese análisis simplista, ¿no? De decir, es que como el fútbol femenil no genera tanto como el fútbol varonil, pues es imposible que se les pague igual. Es una mirada muy simplista porque
pues justo cómo van a, ¿sabes? Exacto. O sea, ¿cómo van a generar si no se les da esa visibilidad, si no se les da ese punch? Claro. O sea, que pues, es como un ciclo. Sí. Y sí, es como una visión muy, muy, muy sesgada, muy simple, de simplemente, es que no generan lo mismo. A ver, vamos a ver si es cierto aparte, porque vamos, que los números van a la alza, o sea, de popularidad de equipos femeniles, de atletas femeniles, los niños, las niñas, ahorita que lo hablábamos, las niñas sobre todo necesitan referentes, ese ídolo, esa ídola, ¿no? A seguir, que digan, oye, yo quiero ser como ella, ¿sabes? Exacto. No como él, porque hay muchos referentes ya masculinos. Sí, entonces es como, oye, yo siendo niña, yo siendo mujer, puedo aspirar a ser como ella, y eso está padre, ¿no? Pero ¿cómo va a existir si no se le da visibilidad y si no se le da presencia en redes sociales y todo? Por eso yo siempre digo, si tú quieres apoyar en esta parte, haz lo que te toca, compartir cuando te enteras de alguna competencia femenil. Si puedes ir, ve, si puedes verla, hazlo, si puedes ver hasta un resumen, hazlo. O sea, eso es darle ese mensaje, ¿no? A los medios, en este caso, de que, oye, pues esto le interesa a la gente, démosle más visibilidad y démosle más apoyo, ¿no? Y en la parte de incluso de patrocinios, ahorita afortunadamente sí está habiendo como ese despertar, ¿no? de las marcas, ¿no? En ese sentido, digo que también me toca por ahí trabajarlo con algunos atletas, de cómo potenciar pues justo esas habilidades, ¿no? Para tener esa posibilidad, hablando de la falta de apoyo, ¿no? Económico, de, bueno, cómo nos apoyamos a través de la iniciativa privada, ¿sí? A través de empresas, para que puedan tomar a estos referentes deportivos que pues están necesitando su apoyo. De hecho, ahorita que comentas eso, recordé que recientemente vi que, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos han estado como incentivando como una cuota de deportes femeninos en para las transmisiones de televisión. Entonces como que el propio gobierno dice, oye, esto tenemos que impulsarlo, sí, porque es importante y porque ves el juego. Por ejemplo, yo he seguido mucho la liga femenil de fútbol soccer en México, y son partidazos así, sí, que dices, wow, o sea, porque esto no estaba en televisión. Entonces, ya me acordé, porque no lo promovían, porque no lo apoyaban. ¿Y has tenido posibilidad de ir Nunca. No manches, es lo mejor, o sea, el ambiente es súper, a mí me gusta mucho, el ambiente que se hace en el estadio, como de mucho apoyo, como de, ¿sabes? Como de esa identidad, como de que la gente verdaderamente se empieza como a apasionar, pero sin lo aversivo y sin lo como violento, ¿no? Que bueno, en tiempos recientes hemos visto el tipo de violencia que se ha llegado en estadios, en fútbol varonil. Y que bueno, eso afortunadamente no ha llegado a la liga femenil, ¿no? A este tipo de competencias, sí, pero se vive un ambiente muy bonito. Qué o sea, padre. De verdad yo lo recomiendo todo el tiempo, si tienes la posibilidad de ir, o sea, ve y que aparte a veces regalan los boletos, o sea, regalan los boletos. Ojalá no fuera necesario que los regalen. Porque y es como que bueno, ya los están regalando, vamos, ¿sabes? O sea, hay que ir, y que bueno, cuando tienen como algún costo, ni de broma llegan a costar lo que cuestan partidos varoniles, y que la verdad, como dices, son juegazos y que está muy padre. O sea, a mí me encanta, yo siempre que puedo y tengo la posibilidad, sí voy, porque está padre, el ambiente padre. Si te gusta el ambiente del estadio, está padre. Sí, como dices, sin toda esa parte fea de que luego el señor caguamero agarrándose con el de las semillas ahí. Ya sé, es horrible, o sea, yo quiero aprovechar para expresar una frustración personal que tengo. Me encanta ir al fútbol, bueno, me encanta ir al estadio a ver fútbol. Me gusta mucho el ambiente, sobre todo cuando es familiar, mucha convivencia, la gente apasionada gritando, o sea, me gusta mucho esa energía compartida ahí. Sí. Pero me da como una presión en el pecho saber que existe gente, digo, recientemente pasó algo en Corregidora horrible, pero bueno, desde antes tú sabes ese ambiente como que pesado. Sí, que es como, caray, o sea, y yo pensando en que a lo mejor no me siento vulnerable o no me siento amenazado directamente, si sientes eso. Sí. Bueno, yo sí aprovecho para enviar un mensaje a los que sean aficionados de cualquier deporte, en cualquiera de los niveles. Digo, siempre sería bueno
apelar al buen juicio del apoyo al deporte como tal, a la práctica Sí. que se ejecuta, ¿no? Ser buenos espectadores. Exacto. Sí, sí, sí. Es un gran mensaje. Ser buenos espectadores, que si te gusta el deporte, seas un buen espectador, no solo te toca a ti ir y hacerla ahí, hacer Sí. el rollo ahí, no, o sea, ve y disfruta, a fin de cuentas también es una forma de divertirse, ¿no? Quizás de entretenerte como aficionado y que vayas verdaderamente a apoyar al equipo y que formes parte de ese ambiente sano, que me parece que todavía se pueden rescatar, Sí. creo que todavía se puede rescatar, pero sí es tarea de cada uno de nosotros y no escudarnos, de pronto lo que decíamos de la responsabilidad compartida, de no escudarnos en eso, de que, ay, bueno, pues como todo el mundo le está aventando cosas, pues yo también, al cabo nadie va a saber, no, o sea... Hay escenas horribles, ahorita que dices, Denise, o sea, un tiro de esquina en un juego de fútbol, soccer, y el papá diciéndole al niño, mira, hijo, aviéntale esta botella al futbolista que va a cobrar el tiro de esquina, y dices, no. O sea, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Y luego te quejas porque está acá pegándole al compañerito en la escuela, ¿no? Y no le debes pegar. Bueno, o sea, ¿desde dónde estás educando al niño? Sí, está feo. Oye, Denise, pues mira, ya vamos a perfilar el cierre. Me da mucha angustia, mucha tristeza porque estamos platicando súper chido. Dale. Me gustaría preguntarte un poquito para ir cerrando. ¿Qué viene para ti? O sea, ahorita te veo así como que en un super nivel, estás muy en forma en tu carrera, vas agarrando mucho vuelo. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo ves tu carrera en los próximos 5 años? Pues mira, sí considero que, pues bueno, obviamente voy a seguir sobre la misma línea, psicología del deporte y todo. Sí me gustaría de aquí a 5 años estar ya dando conferencias en otros países, ya tener la posibilidad tal cual, digo que ya lo he hecho de manera virtual, pero ahorita ya espero que ya retomemos toda la parte presencial que ya poco a poco he ido retomando y así, pero sí ya tener la posibilidad de empezar a salir ya del país y que bueno, ya por ahí hay ciertas pláticas y todo, pero ya como formalizarlo y todo, sí es algo que busco. Seguir con las asesorías con mis atletas, eso es algo que también me da vida, así lo necesito. Sí, a veces los tiempos sí ya es como de que, bueno, manejo la lista de espera, porque si no es como de que no me den la vida. Pero bueno, que también ya a la par me he ido haciendo de un equipo ya también de algunos psicólogos que voy como formando, capacitando para que de alguna forma vayan siendo parte de mi equipo y que ya ellos pues puedan tomar algunos casos que sí de plano yo ya por tiempo yo ya no alcanzo y eso, y digo, y también pues ir fomentando y como metiéndole también más enfoque a tal cual a mi consultoría, Equilibrio, Psicología Deportiva de Alto Rendimiento, que está meramente enfocada a la capacitación de entrenadores y a la formación psicológica de entrenadores deportivos, por esta parte que te digo, ¿no? Lo importante que es que el entrenador tenga un buen manejo de sus emociones, de herramientas psicológicas para trabajar con sus atletas y bueno, ir como potenciando esa parte. Eso es lo que quiero hacer en los próximos años y que bueno, que seguramente ahí lo voy a seguir haciendo, entonces, y seguir compartiendo contenido, eso seguramente lo seguiré haciendo y pues a mí me encanta eso. Somos fans, no lo dejes de hacer nunca, por favor, lo haces súper bien y confiamos en que te va a ir súper bien en este proyecto y seguramente aparecerán más cosas en el horizonte y seguramente también serán grandiosas experiencias. Como últimos 2 puntos, Denise, me gustaría pedirte únicamente como algún comentario a manera de conclusión, o sea, que tú quisieras dirigir a nuestra comunidad de líderes e inmediatamente después nos encantaría que nos dejaras tus redes sociales o donde quiera que las personas que escucharon este episodio podrían escuchar o saber un poco más de ti. Claro que sí. Bueno, el mensaje sería, yo creo que más que nada el que nosotros como aficionados, ¿no? Yo como profesional del deporte, sí puedo hablar desde mi persona dentro del deporte, pero que también aplica si tú estás fuera del deporte, que a lo mejor nada tenga que ver, que tomes la responsabilidad que te toca y que seas, como decía hace un momento, que seas un buen aficionado, que te intereses por apoyar a tus atletas locales, a tus atletas nacionales, ¿no? Que no solamente te enteres de ellos cuando es época de Juegos Olímpicos, que verdaderamente haya ese interés genuino, ¿no? Por leer un poco, por meterte un poquito en estos temas. Creo que eso es un mensaje que siempre he dado y que siempre daré. Y bueno, adicional a eso, quien sí esté dentro de la parte deportiva,
pues sí trabajar mucho estas 4 patas de la mesa, que no me abandonen la pata floja, que por lo general es la psicología, el entrenamiento psicológico, que se preocupen por eso. Y esa es la idea de este tipo también de tiempos que de pronto me doy para compartir pues un poco o mucho, no sé, de lo que sé, y que yo te lo advertí desde el principio que yo iba a hablar y que tu trabajo iba a ser callarme. Aquí estoy. Entonces, pues eso. Sí, pero bueno, eso sería el mensaje. Y bueno, finalmente en redes sociales me encuentran como en Facebook como Denise Cupa. Y en Instagram me encuentran también en Twitter como @dedecupa, y bueno, por ahí alguna pregunta o algo, seguramente les voy a contestar, yo contesto todo, entonces pues por ahí nos podemos ver. De acuerdo, Denise, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho para hacerte llegar un agradecimiento a nombre de toda nuestra comunidad de líderes. Ha sido fabuloso tenerte por acá, esperamos que no sea la última vez, ojalá nos acompañes en alguna otra ocasión. Claro que y sí. Si me lo permites voy a enviar un saludo también a nuestra audiencia que nos escucha en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Guatemala también, en Ecuador, en Panamá, en Paraguay, en Brasil. Estamos juntos, Brasil. Y bueno, recientemente también en Canadá, un poquito en Francia, en Alemania. En China nos dejaron de escuchar recientemente. Vuelvan, los estamos esperando de nuevo. Regresen, no se vayan. Pero bueno, en general, a toda la audiencia que nos escucha, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde quiera estamos como @de líder a líder _podcast. Y Denise, un gusto haberte tenido hoy. Muchas gracias, Rubén, por la invitación, un gusto realmente por todo, me dio mucho gusto platicar contigo y de verdad espero que me vuelvan a invitar, ha sido un momento muy grato compartir contigo. Buenísimo, gracias Denise y bueno, saludos líderes, cuídense, bye. Bye bye.